Ok, Shalom. Bien. Como les dije, antes de comenzar con la parashá, quiero hablar un poquito de Pesa. Viene ahorita el miércoles, ¿sí? Empezamos Pesa el miércoles. Bueno, ya se mandó bastante información de Pesa. Todo el mundo está sabido qué Pesa. ¿Quién tiene duda de Pesa? Nadie. No, mentira. ¿Quién tiene duda de Pesa? Todo bien, todo el mundo sabe que viene fiesta, se ha anunciado, nos vamos a reunir el miércoles en la tarde, aquí a las 5, para hacer el hervir, comenzar con el servicio de Pesa. Pero, después de Pesa viene la cuenta del Omer. ¿Sí? Ok. Ayúdame, Hashem, ayúdame. Ok. Voy a ir al final de lo que preparé para explicar del Omer, y vamos después a hablar lo que es el principio de dónde está establecido la cuenta del Omer, cómo se establece, por qué, y toda la confusión que ha habido durante muchos años por no entender el origen, ¿sí? Ahora bien, hay un debate dentro del Talmud de por qué al día siguiente de Pesa se le llama Shabbat. Y entonces unos dicen que ese Shabbat es después de la fiesta, o sea, es el Shabbat siguiente, hablando de Shabbat como Shabbat, día y obra de la creación. Y hay discusiones entonces de que no es ese Shabbat, no se está hablando de Shabbat como día de la obra de la creación, sino que se está hablando de Shabbat como día de reposo. Ahí discuten los sabios en el Talmud. Pero yo quiero explicarles hoy, eso está en el tratado de Menajó 65a y 65b, que es un poquito amplia la discusión. Ahora, esta discusión que tiene todo el sentido, porque los sabios discuten esto, porque al día siguiente ya no se podía cortar, y estás diciéndome que aquí viene todo cortado. Y después estoy primero haciendo las bases de las incógnitas que hay dentro del Talmud, de por qué se dice que esta cuenta no está bien si se hace después del día de Pesa, porque Pesa puede caer, como en esta ocasión, cada día miércoles. Pero entonces hay muchos que dicen, no, entonces hay que esperar hasta después de Shabbat, es decir, el domingo, para empezar la cuenta del Omer. Si lo hacemos así, no vamos a llegar a Shavuot. No da la cuenta. No da. La única sería que un Pesa caiga en Shabbat, y bueno, ahí sí, al día siguiente. Pero ¿cómo hacemos con los otros años que no cae Shabbat Pesa? Entonces, esa es la discusión que hay en el tratado de Menajó, si mi Menajó a Shabbat es el día siguiente después de Shabbat, se refiere a el Shabbat como obra de la creación, o a Shabbat como que ese día de Pesa es considerado como un Shabbat porque tiene una gran relevancia espiritual. Es un Shabbat, Shabbatón, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene todo el problema con que si es o no es? ¿Quiénes son los que promueven que no es? Y la discusión dentro del Talmud. Había dos personas principales que tenían esta idea de que Shabbat se refería a la obra de la creación. Pero antes de decir el nombre de estos dos personajes, quiero hablar un poquito de quién eran discípulos, ¿sí? Ahora, para entender quiénes eran estos personajes que promovieron que no teníamos que hacerle caso
a los sabios, sino que teníamos que contar después del domingo, había un maestro llamado Simón Asadí, Simón el Justo, que vivió en la época de la tradición de la cultura helénica griega. Ahora, este maestro enseñó en una oportunidad en el Pirkei Avot, en la ética de los padres, dice: no seáis como siervos que sirven a su amo con la condición de recibir una recompensa. Sed más bien como siervos que sirven a su amo sin condición de recibir una recompensa, y el temor al cielo esté sobre vosotros. Ahora, este maestro tenía dos discípulos, Sadok y Boetos, y Sadok y Boetos interpretaron las palabras de Simón Asadí, Simón el Justo, como que, si voy a trabajar cumpliendo mis votos y no voy a tener recompensa en el Olam Abba, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a cumplir mis votos? Sadok y Boetos se separaron de la enseñanza de Simón Asadí y crearon unas sectas, que son los Sadoquín, los saduceos, y los Boetos. Y estos dos hombres discutían con los sabios de la época, de antes de la destrucción del templo y posterior a la destrucción del templo, de que no hay que hacer caso a los sabios, sino que hay que vivir la vida, y uno tomaba en copas de oro y otro tomaba en copas de plata. Ninguno de estas dos sectas, que son los saduceos, los sadoquín, y los boetos, que son también conocidos como beatuseos o los beatos, no creían que había Olam Abba, no que había resurrección de muertos, no creían en muchos de los principios que establecen los sabios del pueblo de Israel, pero eran parte del pueblo. Por ende tenían voz y voto. Ahora bien, estos dos, sobre todo los beatos, los que son de la línea que estaba muy ligado a Sadok, son los que dicen y discuten con los sabios de la época, diciendo que no hay que contar el Omer en día que caiga después de Pesach, sino después de ese Shabbat al día siguiente. Hay base, sí, pero por no conocer quiénes son las fuentes de esta, digamos, tradición o no tradición, sino de este impulso de conteo, es que ha habido confusión en algunas personas. Después, ahora voy a explicar, después de haber hablado de los betuseos, que son los que siguen la línea de este pensamiento, separando de que no hay que contar, vuelvo y repito, no hay que contar, según los beatos y los saduceos, desde el día siguiente de Pesach, sino después del Shabbat de esa semana. Entonces, entiendo que por qué los sabios sí siguen esta otra tradición de contar después de Pesach. Ahora bien, ¿qué significa Omer? La cuenta del Omer. ¿Qué quiere decir en hebreo la cuenta del Omer? El Omer era una medida de kilo, era como decir un kilo. La cuenta del Omer era la cuenta del kilo de producto que tú estabas cosechando, que era lo que correspondía para hacer el bikurín, las primicias de la cosecha. Ahora, como el 15 de Nisan, que es Pesach, es un Yom Tov, no se puede cortar en víspera de Pesach, salían al campo y arrancaban del campo todavía cuando se estaba haciendo las primeras cosechas, que lo primero que se cosechaba era la cebada, no el trigo. Hay 7 cereales que se dan en Israel y el primero que se cosecha es la cebada, y el segundo que se cosecha y el último que se cosecha
es el trigo. Ahora, cuando está hablando de que traigan la primicia, no solamente se está refiriendo a la primicia del trigo, sino a la primicia de todo lo que tú cosechaste. Y lo primero que se cosecha es la cebada porque se da más rápido. Lo que se arrancaba para entregar a la ofrenda de pesa del día siguiente era la cebada, no el trigo. Se esperaban los 50 días y a los 49 días, no 50, 49 días, ya estaba apto el trigo para cosecharlo. Y entonces allí sí ya se llevaba toda la cosecha. Bien, ahora bien, cuando salimos de Misrayim para Matán Torah con la agricultura, Dios quería que nosotros, como parte de el crecimiento y ser libres, cambiáramos nuestra forma de pensar a conectarnos con el Creador, o sea, creándonos una identidad de como la que Él hizo con Adán, que primero creó el cuerpo y después insufló el alma. Entonces necesitaba enriquecernos a nivel financiero para podernos enriquecer a nivel espiritual. Por eso es que primero nos da la abundancia y nos dice, si cumpliere mi mandamiento y mi ordenanza y meta tu toque, te dice, te haré grano, mosto, aceite, hierba, tus campos, tu ganado. Primero te quiero enriquecer a nivel cuerpo, a nivel físico, para que tengas como a nivel espiritual ya poder cumplir las mismas que yo te voy a mandar, que no son sencillas si no tienes parnasá. No hay parnasá, no puedes, muchas mismas que no puedes cumplir, porque las fiestas del Eterno se necesita cash. Ahora bien, la riqueza dentro de la tierra no es solamente para un nivel de ego, también es para mantener el cumplimiento de lo moral, porque al no tener tanta necesidad física, tú tienes un poquito más de tranquilidad emocional. Esa tranquilidad emocional te hace no querer anhelar lo de otro y va a empezar a ayudarte a poder cumplir más mismos, ¿sí? Por eso el Eterno estaba haciendo este tipo de cosas. No me quiero extender mucho. Preparé un material que se lo voy a pasar después, pero lo que quiero es que quede bien claro el porqué. Entonces nosotros contamos la cuenta del Omer. Ya el primer día del Omer sería el jueves, ¿sí? Miércoles pesa, jueves primer día del Omer. Ahora, ¿y qué dice la Torá en Vayikra, en Levíticos 23, 15 y 16? Y tomarás para vosotros desde el día siguiente al día de descanso de Shabbat, aquí es donde está la confusión, porque dice Shabbat, desde el día en que trajiste el Omer de la ofrenda de medida, 7 semanas contarás, serán hasta el día siguiente del séptimo día, sacarás con la cuenta de 50 días y contarás una ofrenda nueva para tu Elohim. Eso es lo que dice Vayikra 23, 15 y 16. ¿Por qué comienza el segundo día de Pesa y por qué la Torá lo llama Shabbat? La palabra Shabbat es un contexto, fue movido de la historia, controversial a nivel del Tratado de Menajó, como estamos hablando hace un rato, 65A y 65B, por lo que hablamos de los saduceos, ¿sí? Ahora bien, este Shabbat se refiere no al séptimo día de la obra de la creación, es decir, después de domingo, sino a la grandeza de lo que es Shavuot y lo que va a corresponder para nosotros esta unión de las dos fiestas. Sin embargo, la tradición oral a Shabbat, que significa vincular un día de descanso de labor festivo, especifica que el 15 de Nisan, y Rashi lo explica, el versículo no dice qué día, qué semana estaba yo para contar el Omer.
Simplemente dice Shabbat, no me dice si es el primer Shabbat, si es el segundo Shabbat del mes de Nisan. Me está hablando del día 15, pero no me está hablando qué día caía, qué día cayó en esa primera oportunidad. Ya. Y como no, entonces me lo está aclarando día de la semana, los sabios a este día lo llaman Shabbat, Shabbatón. Ahora, ¿qué es mi Mojaró a Shabbat? El día siguiente, el primer día de la fiesta, porque si dices que se refiere al Shabbat de la obra de la creación como séptimo día de la semana, vuelvo y repito, no sabemos. El versículo no especifica qué día de la semana del año habló. Por eso, este Shabbat, que es después del 15 de Nisan, se va a tratar como un Shabbat, no de Shabbat de obra de creación, sino como un Shabbat de día especial. Ahora, no quiero extenderme mucho aquí porque quiero ir a entrar a la clase. Ajá, ok, aquí está. En el libro de Josué, capítulo 5, 11 dice: y comieron del producto de la tierra al día siguiente de Pesa, panes sin levadura y grano tostado, en ese mismo día. Aquí está la base para decir que no tuvieron que esperar varios días a Shabbat, sino que fue el día siguiente de Pesa. Porque ahí entonces cuadra lo que dice Vaikra 23 con lo que dice Josué. ¿Cuándo fue que se contó el Omer, el primer día? Al día siguiente. ¿Por qué? Porque trajeron la ofrenda y comieron. ¿Qué comieron? Panes sin levadura. Entonces quiere decir que ya todo el proceso de la elaboración de la matzá se había hecho con la retención que tenían apartada antes de que empezara la fiesta. ¿Quedó claro? ¿Quedó confuso? ¿Se entendió? Mando el documento, lo leen con calma, no me quiero alargar mucho aquí para que entremos en lo que es la parashá del día de hoy. Simplemente quería que entendiéramos un poquito lo que es la cuenta del Omer, ¿sí? Y eso es todo. Si hay alguna pregunta, voy a mandar el documento y entonces con el documento, cuando lo lean, si quedó alguna duda, con gusto la evaluamos para no alargarnos más en este tema. ¿Sí? Gracias, Shalom.